marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú a través del Santo Espíritu obres en cada uno de nosotros para exponerla claramente y fielmente y para preparar los corazones para recibir esta enseñanza, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Cualidades de un pastor. Si uno tiene que dar un título a estos 3 versículos, es cualidades de un pastor. Vemos los requisitos que debe tener un pastor, ¿no? Y así titulamos este sermón. Cualidades de un pastor. Lo dice Pablo, esto le escribe a Timoteo, porque el versículo anterior, el versículo 5, le dice que debe nombrar pastores, ancianos. Debe nombrar. Y lo debe nombrar porque en el versículo 10 le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Entonces, porque hay en todos lados, hay estos contumaces, habladores y engañadores. Si vemos el libro de Judas, nos dice Judas que entraron encubiertamente en la iglesia. Pedro, el apóstol Pedro nos dice que entraron encubiertamente, ya están en acción y continuamente van a andar estos habladores, estos engañadores, hijos del diablo, hijos del adversario, son hijos de la ira y están en acción. Desde aquel entonces y en la actualidad necesitamos hombres que estén atentos, que nos enseñen, que nos ministren. Ahora, estas personas no deben nombrarse a cualquiera, indudablemente, por más que sean cristianos, deben reunir algunos requisitos por el cargo que ocupan. Entonces Pablo le da una serie de requisitos, cualidades que estos líderes espirituales deben tener. Y dice, y permítame citar un autor antes de entrar en este tema. Un tema muy delicado, las cualidades de un pastor, por el cargo que ocupa, por el liderazgo que va a ocupar. Está al frente de las ovejas de nuestro Señor, de la iglesia de nuestro Señor. Dice un autor que antes de abordar la exposición de este texto, permíteme una reflexión de tipo personal. Sería muy fácil convertir nuestro estudio de los versículos 6 al 9 en un paredón en el que fusilar la buena reputación de los que nos presiden en el Señor. Es decir, al ir repasando la lista de virtudes que todo anciano debe poseer y de vicios que jamás debe manifestar, podríamos sufrir la tentación de utilizar el texto para alimentar resentimientos carnales e ir calificando a alguno de ellos. Fulano no vale por esto, mengano por aquello. Desgraciadamente, el hombre caído le resulta fácil fijarse en los defectos de nuestros líderes más que en sus virtudes. Y tratando de ser el siervo de Dios, el diablo se va a ocupar de esto, de destacar, de resaltar y levantar personas y traer personas a la iglesia y que hablen de nuestros líderes. Siempre ha sucedido así, le pasó a Pablo. Y le pasan a los creyentes, a los líderes de todas las épocas. Siempre hubo
Personas que han venido a la iglesia con actitud carnal, mirando el defecto de nuestros líderes. O al principio todo bien, pero en un momento ahí sale. Vivimos en tiempos difíciles de la iglesia, en una generación que se caracteriza por el espíritu de rebeldía. Ya nuestros niños no son educados de la forma de hace, 50 años de atrás, que donde iba a la escuela respetaban al docente. Ya hoy conversar basta con una maestra, pobrecita, no saben para qué lado agarrar. Cada vez peor. Y la rebeldía se manifiesta en la escuela, se manifiesta en las calles, porque a las autoridades no le cuestan obedecer, y se manifiesta en la iglesia. Rebeldía contra la autoridad, murmuración, crítica negativa, constante. Algunos que profesan ser creyentes, en vez de apoyar a sus pastores, parece hacer todo lo que está al alcance para socavar su reputación y mermar su autoridad en la iglesia. Y estos versículos, es un arma poderosa para estas personas. Ahora, por otro lado, también tenemos que hay pastores que no están calificados a la luz de estos versículos. Dice el mismo autor, por otro lado, es cierto que no todos los que ostentan el título de pastor o anciano están a la altura de nuestro texto. En realidad, no sirven para el cargo, son descalificados, no por la murmuración injusta de algunos miembros conflictivos, sino por su propia incompetencia, carnalidad o pecado. No reúne las condiciones mínimas exigidas por las Escrituras. Hay algunos creyentes que han sido profundamente heridos por las malas gestiones y abusos de autoridad de hombres que, por impresionante que sean sus títulos, nunca han sido llamados por Dios al pastorado, sino que, como los asalariados denunciados por Jesús, han usurpado una autoridad que no le pertenece y que le han ejercido en detrimento del rebaño. Si hemos sido víctimas de esta clase de tiranía espiritual, es posible que nos resulte difícil abordar el tema del liderazgo espiritual con la necesaria ecuanimidad. En tal caso, con ayuda de Dios y con el poder de su gracia, debemos descargar de nuestro ánimo todo tipo de amargura a fin de poder percibir el hermoso plan de Dios para la dirección de su iglesia. Los dos extremos, pero con total honestidad debemos abordar este pasaje. Primero porque está aquí en las Escrituras, Dios lo puso acá para que lo estudiemos. Creo yo, con más de un propósito, para los que ocupan el liderazgo espiritual, para que se puedan hacer a sí mismos un chequeo espiritual, honestamente un chequeo espiritual, y repasar y ver, ¿calificamos o no calificamos? Honestamente al leerlo entonces y hacerlo en ese chequeo. Y para los que no ocupan, a los hermanos que no son líderes, también tienen su propósito. Primero por orar por sus pastores. Pero creemos que hay un doble propósito también. Primero porque en algún momento los miembros van a tener que estudiar estos versículos y estos pasajes y con honestidad deben participar en momentos de selección de autoridades. Y en ese momento todos, porque nuestro gobierno congregacional en definitiva debe aprender estos versículos. Pero también, o sea, para tener criterios bíblicos realmente. Pero también hay otro propósito para estudiar estos pasajes. Porque si bien se describe a los ancianos o las cualidades que deben reunir los ancianos, lo que dice acerca de los ancianos también puede decirse acerca de nosotros, de todos.
con la excepción del versículo 9 que habla de que de la enseñanza, los otros versículos deben ser un parámetro al cual debemos aspirar todos, o cualidades que debemos aspirar todos, cada uno de los hijos de Dios. Pablo dice ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Y si queremos imitar a Pablo, debemos ver estas cualidades como líder que fue. Con esto en mente, entonces, vamos a ir viendo estos pasajes, estos versículos, que no son meras recomendaciones del apóstol. No es algo que nosotros podemos estudiar y ver del pastor y es una opción, no. Son exigencias mínimas que un líder espiritual debe cumplir, sí o sí. Hay varias clasificaciones, yo la he dividido así. Primera es un principio general que el apóstol cita, que debemos ser todos irreprensibles. Después habla de cualidades en cuanto al ámbito de su hogar, de su familia, versículo 6, que debe ser marido de una sola mujer, debe tener hijos creyentes, después explicamos esto, ¿verdad? O hijos fieles. Luego, reprensible como administrador de su hogar, versículo 7. Primera parte. Y segundo, habla de cualidades morales o espirituales que un pastor no debe hacer. Dice, no iracundo, no soberbio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta. Versículo 9. Cualidades morales que sí debe hacer. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, digno de sí mismo. Versículo 9. Apto para la enseñanza. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo lo clasifiqué así, en 6 grupos. Primero, este requisito general. Debe ser el pastor irreprensible. Y no lo dice aquí una sola vez, lo dice 2 veces. En el versículo 6 dice, el que fuera irreprensible, el pastor, irreprensible. Ahora, el versículo 7, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? 2 veces. Un autor dice que este primer versículo 6 dice, fue irreprensible, y como luego dice 2 requisitos en el ámbito familiar, dice, afirma que como está aquí, este requisito se está refiriendo irreprensible en el ámbito familiar. Y luego el versículo 7 habla en sus cualidades morales. Bueno, es una opinión. Yo creo que lo hace 2 veces, porque aquí, en el versículo 6, sienta el principio general donde reúne todas las demás cualidades del pastor. Es el requisito fundamental que debe reunir un pastor. El pastor debe ser irreprensible y reúne todas las demás cualidades. Obviamente el ámbito familiar debe ser irreprensible, pero también debe cumplir con todas las cualidades morales que se le exige a un pastor. Debe ser irreprensible como administrador de la iglesia. Debe ser irreprensible, en todo aspecto de su vida. ¿Qué es ser irreprensible? Nos podemos preguntar. Parece fácil la pregunta, ¿no? Anekletos es la palabra griega usada aquí. Significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. La palabra a dice algo privativo. La N eufónico y en coleo llamado a rendir cuentas. Un pastor no puede ser llamado a rendir cuentas. No puede recibir acusación alguna como resultado de una investigación pública. Debe
no puede haber ningún tipo de cargos, denuncias, acusación con fundamento alguno contra un pastor. Libre de toda culpa, como dije, no estar sujeto a denuncias. Debe, en definitiva, tener una conducta intachable. Primera Timoteo también alude a una palabra parecida, se traduce igual, pero la palabra griega usada por Timoteo es anapileptos, que no puede ser sujetado. En otras palabras, el anciano no fue llamado a rendir cuenta ni ser colocado bajo custodia. No puede tener acusación moral o espiritual de ningún tipo. Ahora, esto no significa que el pastor o el anciano, el obispo, no puede estar libre de pecado. Obviamente, no estamos hablando de perfección. Lo que estamos hablando es que no debe tener un defecto pecaminoso en sus vidas que justifiquen poner en duda su virtud, su justicia o su piedad. No debe tener acusaciones con justa razón. Juan Calvino, respecto a este requisito, dijo: no quiere decir alguien libre de toda culpa. No existe tal hombre, sino que no está manchado por alguna deshonra que pudiera disminuir su autoridad. Debe ser un hombre de reputación intachable. No debe tener en su vida una cosa que descalifique su modelo, su carácter espiritual y moral para los creyentes que están bajo su cuidado y procuren su ejemplo. No solo debe enseñar entonces en manera correcta, debe vivir el líder espiritual de manera correcta. Pablo le encarga a Timoteo a que fuese ejemplo de los demás creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. 1 Timoteo 4:12. Entonces, podemos decir que la enseñanza central de este pasaje, el requisito central para un pastor, no es su inteligencia, no es su educación, no es su influencia, no es su talento humano, su carisma, sino su carácter moral y espiritual, así como su aptitud o la capacidad que tiene para impartir la palabra de nuestro Señor. Y esto va tanto para un pastor de una gran iglesia, de una gran ciudad, de un país desarrollado, como de un pastor de una pequeña iglesia, de una pequeña ciudad, en un país subdesarrollado. Todos tienen que cumplir el mismo requisito. Todos deben ser irreprensibles. Todos deben tener estas cualidades espirituales y morales. Claro que Dios usa nuestros dones y nuestros talentos, pero el requisito central es esto. Cada anciano debe funcionar como padre familia. Pablo le dijo a los tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y les dijo que tan grande es el afecto que tengo por vosotros, que hubiéramos sido queridos entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Y Juan se refirió a ellos como hijitos míos. Pablo no dije, hoy lo comenté, ser imitadores de mí y mirad así como los que se conducen entre vosotros. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice el Filipenses. Y mirad y observad, imitad a los que se conducen como nosotros, a los líderes que ustedes tienen, observar, imitarlos. Líderes que tienen que tener estas cualidades morales, deben ser irreprensibles.
El líder debe tener ejemplo, el pastor debe ser un ejemplo digno de ser imitado. Ahora, ante tal exigencia, alguien que libre de acusación, parece ser que algunos pueden llegar a sucumbir y decir, ¿quién puede ser? ¿Quién puede alcanzar estas cualidades? Puede ser una reacción natural, ¿verdad? Pero sin embargo, Pablo considera esta exigencia con realidad también. El mismo Pablo y Bernabé, que establecieron ancianos, usaron esta misma requisito. Usaron estas mismas listas. Pablo y Bernabé. Ahora lo usaron con realidad. Pablo dice, yo mismo fui en cuanto a la ley irreprensible cuando era inconverso. A la vista del público, a la vista de los demás, él era irreprensible, sin embargo era inconverso. Luego dice, y mira su corazón en Romanos 7:1, y ve listado Pablo la ley de Dios y dice, yo he encontrado en mí que hay pecado. Miró su corazón y dio pecado. Y el mandamiento dice, no codiciarás. Y él reconoció, yo codiciaba. El mismo Romanos 7, Pablo dice, ya creyente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero decir, que a veces uno puede ser irreprensible. Esto no quiere decir que el pastor tenga lucha, que el líder tenga día a día pensar y confesar pecados. Nosotros, hacia adentro, no debemos juzgar motivaciones. Nos podemos equivocar. Cuando hablamos de irreprensible tenemos que ver lo que ve a los ojos, lo que salta a la vista, lo que está claro, lo que se puede probar, lo que está escrito o lo que se ve claramente. No motivaciones ni cosas que nos parecen. A veces nos podemos equivocar. Pero por supuesto, un pastor, porque lo dice la Biblia, no es perfecto, tendrá sus luchas. Debemos, a la hora de examinar si algún momento lo tenemos, debemos examinar su actuación pública, su testimonio público. Lo que ven nuestros ojos, no las motivaciones. Debemos observar lo externo. Lo que se ve cara al público. No dar lugar a pie a ninguna crítica que no sea justificada. Porque las Escrituras no garantizan, todo lo contrario. La experiencia indica que un líder siempre va a recibir críticas, siempre va a recibir algún tipo de acusación de los ministros de la iniquidad. Ahora, ¿qué veracidad tiene esa crítica? ¿Qué credibilidad? Los hijos de Dios no pueden dar lugar a algo que no sea público, notorio, evidente. Es algo que el pastor vea su corazón y lo confiese. Luego Pablo, esto es el versículo 6, el que fue irreprensible. Dije, esto es algo general, algo que nos abarca a todos. En realidad, cuando el Espíritu Santo realiza su labor de hacer aflorar lo que hay en lo profundo de nuestro ser y cosas que tal vez desconocidas hasta el momento por nosotros, fácilmente llegamos a pensar que no puede haber un creyente tan sucio como nosotros, aun cuando públicamente seamos tenidos por irreprensible. Esto lo dice un autor.
y lo hago mío, porque realmente cuando cada uno de nosotros nos vemos y pedimos ayuda de Dios para autoexaminarnos, vemos nuestras suciedades. Públicamente sí podemos ser arrepentidos, pero vemos nuestros pecados. Y tal vez pecados que ni cuenta nos damos, ni pensamos. El segundo requisito o grupo de requisitos es en el ámbito del hogar. Dice Pablo, primero irreprensible, un requisito general. Segundo, que debemos ser marido de una sola mujer. Y segundo, que debemos tener hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, otra cualidad del pastor debe ser en el ámbito del hogar, que deben ser maridos de una sola mujer. Y esto ha dado, para los comentaristas, hay muchas posiciones. Algunos dicen que el anciano debe ser casado y se excluye a los solteros y a las viudas. Otros dicen que no deben ser polígonos, sí, no tener más de dos mujeres o más. Otros dicen que deben casarse solamente una vez. Otros dicen que debe ser sexualmente irreprensible. Están los que excluyen los viudos y aún los viudos vueltos a casar. ¿Quién tiene razón? Primero vamos a empezar excluyendo algunas posiciones. Están los que dicen que marido de una sola mujer significa que el pastor debe ser casado. El anciano debe ser casado. ¿Dice esto el pasaje? No, dice que es marido de una sola mujer. Cuesta imaginar que luego de que en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9, recomienda a los solteros y a los viudos o viudas que se queden como están, a no ser que vayan a quemarse, consejo que no habría hecho si la condición de soltero era una condición para no ser líder espiritual. ¿Se entiende? Dicen, quédate soltero o quédate viudo, salvo que te quemes estando así. Porque en esa condición es mejor. Ahora, ¿por qué lo dice esto Pablo? Si esa condición te exige o no te permite ser líder espiritual, indudablemente sería una contradicción. No sería una ventaja entonces ser soltero. No sería una ventaja ser viudo. Todo lo contrario, sería una desventaja. Otro argumento para el cual entender y comprender que este pasaje nos está diciendo, está excluyendo a viudos y solteros, es de 1 Timoteo 5:4, que exhorta a las viudas jóvenes a contraer segunda nupcia. Lo cual nos hace pensar que diría lo mismo de los viudos. De lo mismo, del mismo argumento. Si le exhorta a que se casen, ¿por qué? Si se le sería un impedimento para ser líder espiritual. Y es difícil además pensar que un hombre, como el apóstol Pablo, que se dice era viudo o soltero, que él mismo fue líder espiritual, le diga a los demás que no pueden casarse, o que deben casarse, para tener el cargo de pastor. ¿Quién era soltero o viudo? Sería una contradicción. El viudo vuelto a casar es una práctica permisible en el Nuevo Testamento. Todo lo contrario, en las Escrituras no dice nada, aconseja. De modo, y otro argumento es que el versículo, si diría
excluiría a los viudos, a los solteros, o por lo contrario diría que el pastor debe ser casado, lo diría claramente, cosa que no hace. Dice marido de una sola mujer. Lo que Pablo está diciendo, que si sos casado, tenés que tener una sola mujer, pero no está excluyendo indudablemente viudos solteros. De modo que descartamos esta primera posición, en el sentido que excluye a los viudos y solteros. La segunda posición dice, bueno, está bien, en eso estamos de acuerdo, pero lo que está hablando es la poligamia. Dice un autor, escuche bien, pues el argumento es interesante. La poligamia era tan común entre los judíos que la costumbre entre los judíos casi se había convertido en ley. Si alguno se había casado con dos mujeres antes de haberse convertido en la fe cristiana, hubiera sido cruel obligarle a casarse, a separarse con una de ellas. Y por consiguiente, los apóstoles toleraron lo que en sí era algo defectuoso, porque no pudieron corregirlo luego dice que el significado es que le había ordenado elegir entre aquellos que habían vivido castamente entre el matrimonio y que estaban satisfechos con tener sola una mujer, y también de abstenerse de elegir entre aquellos que habían mostrado deseos lujuriosos teniendo varias mujeres. Nuevamente, el argumento de este autor es que era algo muy común en aquel entonces la poligamia, y se convertía en personas ya con dos mujeres, y decía, bueno, era algo defectuoso, pero era cruel mandar a divorciar a una de ellas y quedarse solamente con una. Entonces la aceptaban, pero no podía ser pastor. Es lo que dice este autor. Pero no creo que esto sea la intención de Pablo, porque la poligamia, por 1 Corintios 7:2, estaba prohibida no solo para el pastor, para todo creyente. Entonces no creemos que Pablo se esté refiriendo a la poligamia. Tampoco se está refiriendo al tema del divorcio. De lo contrario, lo habríamos mencionado claramente. Aunque puede estar incluido algún divorcio, el divorcio no bíblico, que era una práctica común entre los gentiles y judíos en aquel momento, el divorcio. Y en la Biblia solo está permitido en el caso de fornicación, pornía. Creemos que el sentido de este pasaje o este requisito para el pastor, el sentido natural es que el pastor debe ser sexualmente o se refiere a pureza sexual, tanto fuera del matrimonio como dentro del matrimonio, que debe mantener con su esposa. Es posible que un hombre se case una sola vez con una sola mujer y tenga una sola mujer, pero puede tener deseos lujuriosos con alguna otra mujer. Puede tener aún una relación paralela, puede estar en adulterio con otra mujer. Jesús fue mucho más con el tema del adulterio. Cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Mateo 5:28. Un hombre que tiene deseos lujuriosos hacia otra mujer, tan pronto se conoce dicho deseo, queda descalificado para el ministerio. Un anciano debe tener una reputación durante su vida como anciano de fidelidad hacia su esposa. Debe estar libre de fornicación, adulterio, divorcio y nuevo matrimonio, salvo tras la muerte de su esposa, amantes, concubinas. Una iglesia no puede permitir a un hombre corrupto en su vida moral ni volver a restaurar el misterio luego de su caída. Aquí se está hablando de un matrimonio monogámico fiel. Un autor dice, no es el punto aquí con qué frecuencia se puede casar, sino cómo se conduce en el matrimonio.
Sin embargo, esto no significa que un hombre que haya cometido pecados sexuales no pueda ser restaurado y pueda servir al Señor. Lo que dice, y fielmente puede servir. Realmente lo que dice que ese pastor restaurado no puede ya liderar en la iglesia. Entonces, marido de una sola mujer, fiel a su esposa, en todo sentido, fiel, bueno, en lo sexual, al final, no cae en ningún tipo de pecado sexual. Paternidad irreprensible se refiere aquí a otro punto. Debe tener hijos creyentes. ¡Wow! ¿Qué tema? Hijos creyentes. No acusado de disolución ni de rebeldía. Aquí también hay dos posiciones bien encontradas. ¿Realmente significa que el pastor, anciano, líder debe tener hijos creyentes? ¿Es ese el significado del texto? ¿O significa que deben ser hijos que están en sujeción, hijos fieles? La gran discusión es que el término griego usado aquí es la palabra pistos, que se traduce en forma pasiva de dos maneras: confiable, digno de confiable, fiel, y en una forma activa se traduce como que cree, como que tiene fe, como creyente. Entonces podemos traducir este texto como que tiene hijos creyentes o como que tiene hijos fieles a sus padres. Y es muy diferente. Un buen pastor que cumplió todas sus cualidades, las cumple a rajatabla, que como papá ha sido excelente, crió a sus hijos correctamente, puede tener un hijo inconverso y quedar automáticamente desacreditado del pastorado porque su hijo no es creyente. Si creemos que la traducción es correcta. Ahora, si creemos, por el contrario, que dice fieles, su hijo puede ser un inconverso, pero esto no lo desacredita para el pastorado. Yo creo esta segunda posición, pero voy a dar mis argumentos. En esta iglesia creemos eso. Se ha traducido, dice un autor que cree que está bien traducida, es decir, cito primero a este autor, dice que está bien traducida porque dice, se ha traducido como fiel, digno de confianza, esta palabra, ¿no? En forma pasiva, siempre en referencia a Dios, o a Jesús, o a un creyente, nunca a un incrédulo. Es decir, cuando hablamos de fidelidad, nunca se refirió a un incrédulo, porque dice este autor que un incrédulo no puede ser fiel. Nunca en la Escritura dice que los incrédulos pueden ser fieles. Por esta razón, algunos autores, a decirles, dicen que están bien traducidas, y siempre que un hijo tenga edad suficiente para creer en Cristo y no lo es, descalifica a un líder espiritual. Los hijos pequeños, se aplica lo de Timoteo, lo de 1 Timoteo 3:4, deben estar sujetos con toda honestidad. Los hijos pequeños, sujetos. Pero cuando ya tiene una edad para entender y comprender, debe ser creyente. Eso es lo que creen. Como dije, porque dicen que esta palabra siempre, nunca se tradujo como fiel, como confiable, cuando se refirió a un incrédulo. Y realmente no lo creo que sea así. Porque de interpretarlo así, pone una carga imposible sobre un padre. Ni siquiera los mejores padres cristianos pueden tener las garantías de que un hijo sean creyentes. Nadie. La salvación es un acto sobrenatural de Dios. Dios, no los buenos padres,
es quien en definitiva pueden traer salvación. 1 Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. De esta manera creemos que Timoteo trae luz, trae claridad a este versículo. Cuando dice que debemos tener hijos sujetos. Y luego, cuando dice creyentes, las otras dos palabras también traen claridad. Nuestros hijos no deben ser fieles, creo que así es la traducción correcta. No rebeldes, ni, como que dice, ni acusado de disolución. No rebeldes, nuestro hijo no debe ser rebelde, ni acusado de disolución. Entonces creemos que el contraste no es entre hijos creyentes y no creyentes, sino entre hijos obedientes y respetuosos, y hijos rebeldes e incontrolables. Algunas versiones en inglés han traducido, y creemos que es la correcta, como hijos fieles, hijos confiables. Este es el requisito y este es el sentido. Hijos fieles a nuestros padres, que no están acusados de disolución. Y aquí empieza a aclarar este requisito. Nuestro hijo no debe estar acusado de disolución. Originalmente esta palabra se usaba en sentido estricto a la incapacidad de ahorrar dinero, a un hijo derrochón, que derrochaba dinero. Con el paso del tiempo, esta palabra llegó a adquirir nuevos matices. No solo se refería a despilfarro, sino también a desenfreno, que no sabe controlar su dinero, también tampoco sabe controlar sus apetitos, y derrocha el dinero con el fin de satisfacer esos apetitos. Luego esta misma palabra se empezó a tener otros matices y se empezó a asociarse a los placeres más bajos y apetitos más carnales. Así esta palabra disolución tiene tres matices: borracheras, desenfreno y afán por placeres ilícitos. Vive entonces un hijo que vive para satisfacer sus deseos egoístas y no les interesa los intereses de los demás. Esta palabra se usó, ¿se acuerdan? Lucas 15:13, donde el hijo partió allí, a un país lejano, se malgastó todo el dinero, viviendo perdidamente. Esa palabra también se puede traducir en disolución. El hijo pródigo, me estoy refiriendo. Ese hijo pródigo era un hijo disoluto y no vemos deficiencias del padre. Rebeldía. No habla de actitudes desafiantes, actitudes insolentes, desobedientes en los hijos. Nuevamente, tales actitudes no son necesariamente la consecuencia de la culpa de los padres. En ellas se conjugan al menos dos factores: la educación paterna y la responsabilidad personal del hijo. Pero aún cuando se trate de un caso en que la educación paterna haya sido impecable, la rebeldía del hijo descalifica al pastorado. Ahora bien, en la adolescencia vemos que realmente hay cierta rebeldía de los chicos, ¿no? Hay cierto grado de rebeldía, pero es una rebeldía normal en el hogar, no una rebeldía patente que debe estar a la vista de todos. Que nos lleva a un repudio público, a un descrédito de la autoridad.
que no nos lleva a una acusación de incompetencia paterna, que no nos lleva a una mala reputación, que en forma pública un hijo no nos puede desacreditar o llevarlos a un desprecio en la autoridad como padres. Así que entonces Pablo descalifica a cualquier hombre cuyos hijos creyentes no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Creyentes o no? No puede ser nombrado como anciano. Dijo Juan Crisóstomo, el que no puede ser doctor de sus hijos, ¿cómo va a ser doctor de los extraños? Así como es necesario, o no es necesario, entonces, un pastor sea casado, tampoco es necesario que un pastor tenga hijos creyentes. Creemos que no lo dice el texto. No lo dice el texto. Un pastor puede hacer excelente su trabajo y tener hijos inconversos. Lo que sí, sus hijos deben estar en sujeción. Sus hijos no lo pueden llevar a un descrédito público. Él debe hacer bien su trabajo. Y si hace bien su trabajo, sus hijos deben ser fieles. Deben respetarlo. Fieles a Él. Él sabe obedecer. Irreprensible como administrador de la casa de Dios. Y acá, bueno, es un poco largo. Yo pararía acá. Redondearía acá en estos dos requisitos o cualidades del pastor. Después continuaremos el domingo que viene con esto tan importante que es las cualidades de un líder espiritual. Debemos tener en cuenta entonces que estudiar estos pasajes tiene un doble propósito. Bueno, para un líder espiritual, indudablemente, para que sea un chequeo, ¿no? Como dije. Y para ustedes, el momento de alguna vez que tengan que seleccionar autoridades, sepan lo hagan de acuerdo a lo que es bíblico. Pero también tener un parámetro, porque también para ustedes les habla, que por ahí no van a ser pastores, pero sí son ejemplos que deben imitar. Y aquí están, son las cualidades de las personas que deben imitar. Son estas. Con este claro propósito entre todos, debemos estudiarlo. Y aquí vemos, primero, la principal, que debe ser irreprensible en todo aspecto. Nadie lo puede acusar con causa justa a ningún líder espiritual. No descalifica. El segundo, el ámbito del hogar. Ser fiel a su esposa y tener hijos fieles. Y oremos para que que cada autoridad aquí en esta iglesia pueda cumplir estos requisitos. El próximo domingo continuaremos. ¿Sí? Le damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella está entre nosotros y poder, Señor, estudiarla, comprenderla, entenderla y autoexaminarnos, Señor, en busca de cualidades morales que tú, Señor, nos exiges y deseamos de corazón cumplirla. Que no nos dejemos engañar a nosotros mismos, Señor. Que ores a través del Santo Espíritu en nosotros y podamos ver si estamos fallando en algo para corregirlo, Señor. Te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén.